Descubrimos las razones. Intérpretes de la vida productiva. Son las 3:15. Continuamos en la segunda hora. Esto es por dos razones. Y vamos a prestar atención al siguiente tema, porque hay una realidad que no lo digo yo, los especialistas, sectores productivos, comerciales, incluso personas naturales, que han afirmado que Venezuela enfrenta algunas problemáticas en materia de tributos. Nosotros como analistas del ámbito podemos hablar de la evasión, la alta carga fiscal y la inestabilidad macroeconómica. Pero desde el punto de vista periodístico nos corresponde hacer la entrevista a quien nos va a dar la luz sobre cada uno de los aspectos. Al licenciado Balmore Rosales, especialista tributario, presidente del Instituto de Mejoramiento Profesional, también es presidente del Colegio de Contadores Públicos del capítulo Anzoátegui o del estado Anzoátegui. Y hablando de estos planteamientos con lo que estamos saludando a nuestro invitado, Jocelyn, bueno, ya viene y nos corresponde a todos los venezolanos o a los que tenemos que declarar el impuesto sobre la renta. Y una de las problemáticas que acabo de mencionar, luego del análisis que hicimos previamente, es la evasión de impuestos. Claro que sí, bienvenido, licenciado Balmore Rosales. Vamos a estar abordando este tema que tiene que ver con el impuesto sobre la renta. Ya estamos en el mes en el que en Venezuela tenemos que cumplir con ese tributo y lo primero que queremos saber, licenciado, es quiénes están obligados a declarar impuestos sobre la renta en Venezuela. Gracias por la oportunidad de dirigirnos a la audiencia de este prestigioso programa radial. Efectivamente, el impuesto a la renta, como su nombre lo indica, no importa el sujeto que obtenga la renta, el enriquecimiento, la ganancia, tiene que pagar sobre esa ganancia un impuesto al gobierno nacional. Compartir con el gobierno nacional la alegría de esa ganancia o utilidad que obtuvo en el año que recién termina. La mayoría de los sujetos tienen como año económico el año civil, año natural, de enero a diciembre. Y por eso es que estamos en estos primeros 3 meses del año, la gran mayoría declarando el impuesto a la renta de este ejercicio que terminó el 31/12 del año 2024. Entonces, todo el que tenga renta, no importando el sujeto, sea natural, asalariado, bajo dependencia, o sea una persona natural independiente, profesionales, libre ejercicio de la profesión, comerciantes, presten servicios de carácter comercial, industrial, o sea una persona jurídica de cualquier índole, asociaciones, cooperativas, compañías anónimas, comunidades, fundaciones, sean empresas del Estado, también las empresas del Estado pagan impuesto a la renta, como CanTV, Mobiliné, PDVSA, Pequiven, y Lácteos Los Andes y muchas otras, porque el que tenga renta tiene que pagar impuestos sobre la renta. Es así. Bueno, en este momento estamos hablando de política fiscal, corresponde al Ejecutivo Nacional esta responsabilidad, pero también hay una correspondencia con todos los ciudadanos. Y ahí viene la pregunta, a propósito que debemos declarar el impuesto sobre la renta. ¿Qué factores pueden generar esa evasión de impuestos, como por ejemplo la alta carga fiscal que podría estar incentivando a este hecho? ¿Cuál es su opinión? Esa es una de las principales causas de la evasión o la baja recaudación cuando hay una carga tributaria muy alta, que en muchas empresas pues les cuesta soportar. Hay unos estudios por allí que indican que de cada 100 bolívares, 70 se te pueden ir en impuestos o en tributos, ¿no? Contribuciones, tasas, impuestos en general. De tal forma que es muy alta la carga tributaria y eso más bien desincentiva la legalidad, la formalidad, y muchos entonces saltan la talanquera a la informalidad. En otros países, cuando pretenden aumentar recaudación, lo primero que hacen es crear incentivos. Teníamos antes en Venezuela las rebajas por inversiones. Entonces, si una empresa tenía una inversión en activo fijo, podía aprovechar de esa inversión un porcentaje para bajar el impuesto a la renta. De igual manera, las empresas turísticas, hoteles, que hacían inversiones en su planta de desarrollo, entonces podían aprovechar una rebaja del impuesto a la renta. Todas esas rebajas fueron eliminadas acá en Venezuela
Y al contrario, en otros países cuando pretenden recaudar más, lo que hacen es bajar el porcentaje de impuestos, crear incentivos para atraer inversión extranjera para Venezuela, que en este caso pues no luce con un buen panorama, con buenos incentivos para venir a Venezuela porque tiene una carga fiscal muy alta. Entonces yo creo que bajando los impuestos, creando incentivos, se puede aumentar el radio de los que estarían obligados a cumplir y efectivamente lo harían sin problemas porque habría un sistema tributario más justo, que es lo que la gente espera que haya para efectos de poder lidiar con el comercio, la industria y todas las actividades económicas. Y usted que está diciendo eso, a la alta carga fiscal, si usted puede corregirnos, hay 210 impuestos de manera anual en Venezuela, ¿no? Que deben cubrir los sectores comerciales. Recaen 129 leyes que la regulan. Hay una excesiva regulación. Claro, no todas aplican a la misma empresa al mismo tiempo, porque va a depender de la actividad que realiza. Si vende bebidas alcohólicas, licencia de licores, libros de licores, hay unos impuestos a la producción de licores. Entonces, hay otras regulaciones que tienen que ver con si usted vende, por ejemplo, una ferretería que venden niveles de inflamables, tiene que tener un certificado del Ministerio de Ambiente. Entonces, hay unas regulaciones. Bueno, si hay alimentos, entonces tienen que ver con certificados de salud, manipulación de alimentos, pero hay una excesiva regulación y eso crea burocracia, permisología y por supuesto a veces renovación de las licencias, lo cual hace cuesta arriba el desarrollo normal del comercio como ocurre en cualquier otro país. Entonces es bueno que se reduzca la regulación. Se hizo una ley hace unos años atrás, hace poco, 2020, sobre la simplificación de los trámites administrativos, porque ciertamente un funcionario te pide los mismos del CENIAT, debe copiar el RIF, eso lo tienen ellos, debe copiar el documento constitutivo, están los registros, o sea, no pueden pedirme lo que está en la propia mano de la administración pública. Claro, es así. Es verdad. Licenciado, cuando hablamos del cálculo del impuesto sobre la renta para los diferentes tipos de contribuyentes, existen distintas reglas para calcularlo en función de si eres una persona natural, si eres una empresa o eres un profesional independiente que facturas. Y en el caso de la evasión, ¿cómo manejarlo cuando las personas facturan pero no declaran? Pero además hay muchas empresas que son contribuyentes especiales y ya hacen esa retención y la declaran a los profesionales. Sin embargo, tiene que haber una declaración de impuestos sobre la renta por parte de ese profesional en función de su ganancia. Efectivamente, hay un principio constitucional, que es el artículo 316 de la Constitución Nacional Bolivariana, que es el principio de la capacidad contributiva. De ahí hay un dicho que dice, el que más tiene, más paga, el que menos tiene, menos paga. Y las tarifas de impuesto a la renta, tarifa 1, que aplica a personas naturales y a entidades sin fines de lucro, aplica tarifa 1, al igual que la tarifa 2, que aplica a las entidades con fines de lucro, son tarifas progresivas. Hay unos escalones y el porcentaje del impuesto a la renta va aumentando en la medida que aumenta la renta. Pero es una tarifa 1 y 2 que está en nuestra ley en unidades tributarias. Y la unidad tributaria no ha tenido ajuste desde el año 2023, a pesar que tenemos unos niveles de inflación críticos, altos en el país, de 2 dígitos, de 3 dígitos, total sigue siendo muy alto la inflación. Bueno, a esta hora usted está escuchando una entrevista con nuestro especialista invitado, Balmore Rosales, especialista tributario, presidente del Instituto de Mejoramiento Profesional, el IMEPRO, presidente del Colegio de Contadores Públicos, capítulo Anzoátegui, y que nos está brindando luz sobre la responsabilidad de no evadir impuestos del pago del impuesto sobre la renta, porque debemos declarar en este periodo. Hay varios plazos que da el CENIAT y bueno, todo esto vamos a continuar dando los detalles de lo que usted debe saber como persona natural, si usted es un empresario, sobre este ámbito luego de disfrutar un tema musical al estilo de Éxitos Sonidos en Primera Fila.